Bienvenidos amigos de Movix, una entrevista más. Hoy tengo el gusto y el placer de platicar con una nueva directora que tiene ya una carrera abundante dentro de todo lo que es la cinematografía en Hollywood, allá en Estados Unidos, pero que hoy debuta con su nueva película que se llama Coyote Lake y me gustaría que saludaran a Sara Seligman. Sara, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, a ti por regalarnos estos minutos para platicar contigo de tu ópera prima. Oye, nada más primero te tengo que reclamar, es lo primero que voy a empezar. Ok. Antes de ver tu película, habían dos cosas que me gustaban en esta vida, Camila Méndez y el agua de Jamaica. Después de tu película, hay dos cosas que me dan mucho miedo, Camila Méndez y el agua de Jamaica. ¿Por qué haces eso? ¿Puedo saber? Pues cuando escribí el guión analicé cuáles son los gustos de Arturo Tobar, qué le gusta, qué puedo destruir de su vida para que ya no pueda disfrutar las cosas simples como un vaso de agua de Jamaica y lo incorporé, ¿no? A la hora de escribir el guión. Eres maligna. Ya no puedo ver Riverdale. Oye, no, platícanos un poco acerca de tu carrera, cómo fue que llegaste a Estados Unidos, cómo has ido manejando todo esto hasta llegar a Coyote Lic. Claro, son muchos años los que quieres que te cuente ahí, pero básicamente, pues yo estaba viviendo en México trabajando como actriz para Televisión Azteca y hubo algunas situaciones ahí no especiales que decidí que tenía que tomar como un pequeño espacio, un pequeño break de TV Azteca y me fui a estudiar un curso de actuación en Nueva York de 3 meses y ya nunca regresé. Una vez estando en Estados Unidos en la escuela de actuación me di cuenta que lo que realmente me llamaba más la atención, lo que me llenaba era dirección de cine, no actuar. Entonces fue el cambio de carrera, estudiar un poco de la parte más técnica de dirección de cine y después empezar a trabajar en producción, porque bueno, no hay nada mejor que la escuela de estar ahí, ¿no? De estar en el set y ver a otros directores trabajando. Durante mi año, fue un curso de un año en la escuela, al final teníamos que hacer una tesis y mi tesis era un cortometraje en el que específicamente quería contar una historia de una madre e hija, me quería como enfocar en esa relación. Las interrelaciones humanas me parecen como lo más interesante, son una cuestión como muy básica de todos las tenemos sin importar dónde vivimos, nuestra cultura, todos tenemos interrelaciones y quería contar algo como muy básico en ese sentido, muy universal. Y bueno, la relación de un hijo con el adulto que lo ha criado es una relación muy especial, que puede ser muy compleja, que puede ser amorosa, que puede ser tóxica, y existe ese momento importante donde tenemos que separarnos de ese adulto, de la familia, del padre, de la madre, de sus expectativas para poder crear nuestra propia versión de nosotros mismos y bueno, cortar el cordón umbilical para ser nuestra mejor versión. Y bueno, en el caso mío me gustan mucho las películas de suspenso y las historias de crimen, entonces pues no iba a ser nada más una película de una madre e hija, tenía que haber crimen y asesinato, si no me divierte. Entonces había un artículo de periódico de una madre e hija que eran cómplices de crimen durante la Primera Guerra Mundial y pues no las cachaban por el mismo hecho de que era la Primera Guerra Mundial y yo quería pues hacer el análisis de relación en esa situación extrema. Al terminar la escuela empecé a trabajar en cine y televisión en el lado de producción, de asistente de producción y así empecé a cambiar de nivel y aprender muchas cosas y rápido me di cuenta que si quería dirigir iba a tener que crear mi propia oportunidad. Entonces decidí escribir mi primer largometraje, Coyote Lake, y el primer paso era cómo traduzco el corto y la relación a un largometraje y lo más importante era encontrar en qué lugar del mundo pueden existir lógicamente estas mujeres y que no las arresten inmediatamente. Y ahí fue cuando encontré otro artículo
que se trata del lago Falcón que está en la frontera entre México y Estados Unidos, un lago que está controlado por los carteles que utilizan para el tráfico de drogas y de gente. Y había un artículo específico de una esposa y su esposo que se fueron a pescar y al final del día regresó la señora sin su esposo diciendo que pues lo habían matado unos hombres del cartel y pues que ella logró escaparse, ¿no? Milagrosamente. Y pues había muchas dudas, muchas preguntas ahí de cómo logró ella escaparse sin que la lastimaran, dónde terminó el barco y el jet ski, pero la policía tanto mexicana como estadounidense no pudieron hacer una investigación por el mismo hecho de que la escena del crimen estaba en el lago y en la zona que controla el narco. Entonces ahí fue cuando decidí que ese era como el lugar perfecto para que mi madre e hija, que son criminales, pudieran vivir sin que las cacharan inmediatamente y de ahí nace la idea y la destrucción de tus sueños y de Camila Méndez. Además, déjame decirte que me emociona mucho el hecho de que hayas coescrito el guión con Bond, James Bond, De hecho, Thomas James Bond. un nombre medio es James Bond, si lo viste, sí. Dime Thomas. por favor que aprovecha eso. O sea, que sí se presenta así como Bond, James Bond o algo. No tan seguido como quisieras, obviamente lo conozco desde hace muchos años, cuando éramos jóvenes un poco más, le gustaba decirlo. Am, Le encanta cuando da su nombre y le dicen, eres Tom Bond, casi James, y dice, pues mi nombre medio es James. Dile que es mi héroe. Cuando lo veas, dile que es mi héroe. Yo le Oye, digo Thomas James. ¿cómo tomar a estos personajes, en especial en una situación que pues va saliendo, pero que ha sido complicada en el tema latino en Estados Unidos? ¿Cómo tomar estos personajes, ya sea latinos gringos o latinos nacidos acá, presentarlos en esta situación criminal, porque finalmente de los dos bandos son criminales, y evitar satanizarlos, evitar que se pueda ver así como que en algún momento puedan decir, lo sabíamos, así son los latinos, así son los mexicanos. Sí, de hecho hubo un momento en el que tuve como una crisis y ese momento fue cuando ganó la presidencia el fulano aquel y en ese momento en el 2016 pensé que quizás debería ya no hacer esta película, ¿no? Por el mismo hecho de que todos los personajes son criminales y visitaba estos estereotipos de los que se estaban hablando y que me enojan mucho. Y tuve muchas conversaciones con tu héroe Thomas James Bond al respecto y al respecto de pues dejar este proyecto, ¿no? Sin hacerse. Y creo que fue una decisión difícil que a veces todavía me pesa. Um, Creo que existe obviamente el lado en el sentido de que la historia en sí para mí es más de la relación madre-hija, que la situación en México, la situación sociopolítica en la frontera es lo que es. Sí hay criminales, sí hay gente que hace cosas terribles, porque la situación socioeconómica lo permite, porque el gobierno ha construido este mundo donde es tan fácil hacer esas cosas y tratar la vida humana como una cosa de tan bajo valor cuando trafican a gente. Y también darme cuenta que aunque existen muchos directores y casas productoras mexicanas y latinoamericanas que tienen una regla muy específica de no hacer películas de narcos o de inmigrantes para como cambiar la narrativa, mal que bien, esas películas se siguen haciendo, esos temas se siguen tocando y cuando no los hacemos nosotros, lo hacen los americanos. Entonces, o podemos tener películas como Sicario, donde la protagonista es una mujer blanca, donde todo está contado desde el punto de vista de los estadounidenses, o podemos tomar las riendas y contar nosotros mismos la historia. Y para mí lo que era importante al contar esta historia y el enfrentar de que sí estaba contando una historia de
latinoamericanos en la que todos son criminales, pero en la que todos tienen humanidad, en la que todos son personajes que no son caricaturas de lo que ellos son, que todos tienen motivaciones, que todos tienen un pasado difícil, algunos desean una vida mejor, algunos desean salirse de esa vida y bueno, no es fácil y sí me ha costado trabajo, pero creo que es muy dañino y difícil si le damos, si la solución es, ok, como artistas ya no vamos a escribir, ni fotografiar, ni contar historias al respecto y vamos a ignorar esta realidad que existe en nuestro país, porque desafortunadamente, obviamente la forma en la que lo dicen acá no es cierto, no todos somos criminales, pero eso no quita que sí es cierto que esa sea la realidad. Y también como darle la responsabilidad a Estados Unidos, la responsabilidad que ellos tienen de la situación y que, bueno, algunos de los personajes, como tú decías, quizás son latinos como Esther, pero ella es americana. Entonces, que no se limita a la nacionalidad. ¿Cómo te sentiste y cómo fue que llegaste a tener en tu casta una actriz del tamaño de lo que es la señora Barraza y de tener también, por ejemplo, a Camila, que finalmente ahorita es como una It Girl con todo lo que se ha generado con Riverdale, que ha tenido que tiene su fama? Y además, tú como directora, parte de tu trabajo es crear estos lazos, o sea, decirle, tú eres mamá e hija, y entonces tienen este tipo de relación. Y normalmente debe ser más sencillo crear una relación amorosa, pero en este caso tienes que crear una relación incómoda, que se siente desde el principio, que a pesar de que se quieren, no puedes evitar sentir ese choque que se va construyendo poco a poco. ¿Cómo fue eso también? Claro, bueno, tenerlas a ellas en el elenco fue pivotal para que se hiciera la película y un gran honor para mí. La maestra Adriana era mi sueño que ella fuera este personaje desde un principio. Y con Camila fue muy difícil encontrar a la actriz perfecta que tuviera el equilibrio que la compañía productora quería que tuviera como cierto nivel de notoriedad en Estados Unidos, pero obviamente creativamente yo quería que fuera latina y que fuera suficientemente talentosa como para poder compartir pantalla con la maestra Adriana Barraza. Y Camila tenía la combinación perfecta. Um, Creo que lo que ayuda es que ambas en el corazón, en el centro, son actrices, actrices. El, su corazón está en el arte, les encanta el teatro. Creo que esta película tiene muchos elementos teatrales por la misma naturaleza del presupuesto chiquito y de intentar mantenerlo todo bastante centralizado. Y a ellas eso les causaba mucha ilusión y a Camila le causaba mucha ilusión poder hacer un personaje que fuera tan diferente a su personaje de Riverdale y que le permitiera demostrar realmente sus habilidades actorales. Y para crear esa relación, además fue muy difícil porque por la cuestión de presupuesto no nos conocimos en persona, sino hasta 2 días antes de la filmación, el sábado, cuando empezábamos a filmar el lunes. Y fue la primera vez que Camila y Adriana se conocieron. Y platicamos mucho al respecto antes de llegar a la filmación de los personajes, de lo que queríamos, pero me siento muy afortunada que las dos tienen el talento como para crear esa dinámica tan complicada entre los personajes tan rápidamente. Siempre que uno llega a un nuevo trabajo, llegas con ilusión de lo que vas a ver y lo que vas a hacer y cómo se va a llevar todo. Y me imagino que una vez que estás detrás de la cámara, algo debe haber habido que debes haber dicho, "Oh, qué dolor de cabeza, esto no era lo que me imaginaba, esto no pensé que fuera a ser así". ¿Hubo algo que se te complicara así que dijeras en qué me metí? Pues la primera era la maestra Adriana Barraza, sí, es mi sueño, pero en ningún momento de mi sueño de quiero trabajar con la maestra Adriana Barraza pensé, ¿por qué yo, la directora sin experiencia, creo que tengo la capacidad de dirigir a la maestra Adriana Barraza? ¿Por qué me metí en
como problema de autoestima y de síndrome de impostora, ¿no? De decir, y todo es 100% mi problema. La maestra es la persona más amable, cariñosa, talentosa que me permitió dirigirla, pero eso no quitaba el momento de ansiedad y duda que me creaba estar frente a ella y darle notas actorales de no tenemos que volver a hacer la escena porque este momento no funcionó. La maestra tiene la capacidad de dirigirse a sí misma, pero pues mi trabajo era dirigir. Entonces definitivamente estuvo ese momento y desde un punto de vista más de producción, pues el hecho de que la producción tenía un presupuesto muy chiquito, entonces filmamos en 15 días, lo cual obviamente nos tenía en un horario bastante apretado y no nos daba chance de movernos tan rápido como queríamos. Esa parte sí fue un poco difícil, pero bueno, eso es parte de hacer cine. Sara, pues quiero agradecerte mucho este tiempo que nos regalaste para platicar de Coyote Lake. Te quiero desear mucha suerte, que le vaya muy bien, que va a estar en Apple TV, ¿verdad? Es donde lo van a poder ver. Y en iTunes. Ok, entonces pues el escenario es tuyo para que le digas a todos nuestros seguidores, los invites a ver tu película, presúmela, habla lo mejor de ella. Vamos, adelante. Pues sea lo que sea, yo creo que a todo mundo, aunque sea para ver la gran actuación de Adriana Barraza y poder ver a Camila Méndez en un personaje como nunca la habían visto antes, los invito a que renten o compren la película y bueno, también con eso apoyan el cine mexicano, apoyan a una directora mexicana de cine independiente y pues les agradezco tomarse el tiempo y quizás darnos, ¿no?, el chance de que puedan disfrutar la peli. Sara, muchas gracias, mucha suerte, que de aquí en adelante sean puros grandes proyectos y que cuando dirijas la siguiente película de Marvel también nos invites a platicar contigo. Perfecto, muchas gracias. Mucha suerte y nos vemos pronto. Igual, que estés muy bien. Chao. Bye bye.